Panamá, la economía ejemplar de la región con un crecimiento aún a pesar de la desaceleración alrededor del 6%. Pero, ¿cuáles son los retos y las oportunidades? Nos acompaña en vivo el ministro de Comercio e Industria de Panamá, Melitón Arrocha. Ministro, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal si hacemos una especie de ping-pong? Panamá es un país de 4 millones de habitantes casi. Es una economía que no es grande dentro del concepto de los jugadores mundiales en la economía, pero a la vez tiene la posibilidad de retraerse y salirse de todos los líos que manejan las grandes economías. ¿Cómo considera usted a la economía de Panamá en el concierto mundial? Déjame darte algunos datos. De acuerdo al World Economic Forum, Panamá es la segunda economía más competitiva de América Latina, con una tasa de desempleo por debajo del 5%, con una tasa de inflación del 1%, con una tasa de crecimiento del 6%, considerada la economía que más va a crecer durante el año 2015 por la CEPAL, y es difícil contar una historia que no sea positiva de Panamá. Un ambicioso proyecto de inversiones por parte del gobierno durante los próximos 4 años que supera los 20.000 millones de dólares, con un aeropuerto que en este momento maneja más de 9 millones de pasajeros y que está en plena etapa de expansión, con un canal de Panamá que está a punto de concluir su expansión y en donde nosotros esperamos que casi se cuadripliquen el total de los aportes del canal a la economía panameña. Cuando pensamos en la década pasada, donde hubo muchísimo crecimiento para muchos países y esta afectada por cuestiones globales que golpearon a más de uno, ¿cuáles son las cifras de comparación entre la década pasada del crecimiento y el 6% que estamos hablando hoy para esta década? Bueno, hay que tomar en consideración que Panamá ha venido creciendo muy rápido durante mucho tiempo. De hecho, hay estimaciones que en este momento indican que Panamá es la 14ª economía en América Latina y el Caribe, y que si sigue creciendo a razón de 6% durante los próximos 10 años, y tenemos evidencias para creer que así va a ser, Panamá se va a posicionar como la 9ª economía por tamaño de América Latina y el Caribe. En otras palabras, todos los macroeconómicos de la economía lucen muy robustos. Nosotros consideramos que las finanzas son muy saludables, y después no solo es un paquete de inversión agresivo de parte del sector público, sino también un paquete muy agresivo de confianza en materia de inversión extranjera directa. Hay que tomar en consideración que Panamá es el 7º país de América Latina y el Caribe en recepción de inversión extranjera directa, y me atrevería a decir que en Panamá está sucediendo el proyecto de inversión extranjera directa más grande de Latinoamérica, la construcción de una mina de cobre que estará por encima de los 6,3 billones de dólares, incluso un poco más grande que la expansión del canal. ¿Cómo anda Panamá en cuanto a la recaudación fiscal, ministro? Bueno, siempre es un reto la recaudación fiscal, sobre todo porque tenemos un importante y agresivo paquete de inversiones en el sector público. Como le dije, es por el orden de los 20 billones de dólares. Sin embargo, el gobierno del presidente Varela no ha establecido dentro de su política una reforma en materia fiscal, pero sí representa que en el nuevo entorno macroeconómico, visto por las acciones recientes de la semana pasada, particularmente por las políticas macroeconómicas de China y el comportamiento de la bolsa, que tenemos que hacer todo un esfuerzo para que esas recaudaciones fiscales que está teniendo el gobierno nacional le lleguen al pueblo panameño y generen el bienestar social que y le lleguen a todos, ¿no? Claro. Más o menos pensando en la gente pobre de Panamá, ¿usted considera que han reducido últimamente la pobreza o que todavía continúa siendo un desafío importante? No, el Producto Interno Bruto per cápita de Panamá es superior a los 11.000 dólares de los Estados Unidos de América, y efectivamente ha habido una reducción sustancial de la pobreza. Todavía sigue siendo un reto, pero en Panamá en este momento nos planteamos como un reto también cómo administrar la riqueza, que es un reto que no es menor. Aquellos países que han sido dotados de recursos naturales importantes han demostrado tradicionalmente que algunos de ellos no han sabido administrar la riqueza, y Panamá, siendo un país que va a recibir casi 4.000 millones de dólares de aportes del canal ampliado, tiene que plantearse la posibilidad de tener un proyecto más ambicioso de inversión pública que garantice para los ciudadanos la reducción de la pobreza, la posibilidad también de reducir nuestra tasa impositiva neta o tener una combinación de ambas. Cuando uno llega a Panamá y hace el aterrizaje, la entrada es fantástica.
Yo estuve en 2 oportunidades en Panamá y la entrada parece hecha a propósito, bordeando todos los edificios. Uno se cree que está en Dubái o en Miami y aterriza y está en Panamá, una economía dolarizada. Pero también cuando uno recorre los diferentes periódicos económicos, se habla del estigma de las listas grises. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, es uno de los grandes retos de Panamá, salir de las listas grises de los paraísos fiscales, que muchos gobiernos lo miran como medio de reojo diciendo, Sí, bueno, y efectivamente la República de Panamá ha venido tomando todas las medidas en ese sentido, ¿no? Hemos inmovilizado las acciones al portador, hemos pasado una nueva ley antilavado de activos, hemos articulado efectivamente que la unidad de análisis financiero de la República de Panamá pueda tener las labores de supervisión. Panamá se está vinculando al Concierto de las Naciones a través de la firma de acuerdos de doble tributación fiscal y de intercambio de información fiscal, de manera tal que nuestro sistema financiero, que es uno de los más importantes de América Latina, pueda interactuar en debida forma. Por supuesto, garantizando de que no van a haber las solicitudes de información si un caso en particular, lo que se llaman phishing expeditions, y garantizando efectivamente que la reserva del secreto bancario se mantiene en aquellos casos en donde no hay vinculaciones con actividades criminales o fraudulentas. Fíjese que en la entrevista anterior estábamos justamente hablando de eso con los autores de este libro, ¿no? De los desafíos en el mundo de los negocios, el tema de la claridad. Y como decía al principio del programa, más que hacer dinero, ¿cómo hacer dinero? Es algo que cada vez está siendo más controlado de cerca por todos los países del mundo. Quiero terminar esta entrevista hablando de, ya que usted es ministro de Comercio e Industria, del tema del respeto al medio ambiente y su relación con la industria agropecuaria. ¿Cómo se proyecta la industria agropecuaria dentro del contexto del respeto al medio ambiente para los próximos 4 o 5 años en Panamá? Bueno, fíjese, a partir de casualmente este fin de semana el gobierno de la República de Panamá a través del Ministerio de Ambiente iniciará un proyecto de repoblación de árboles de más de 1 millón de árboles. Y en ese sentido, pues estamos muy conscientes de que tenemos que garantizar nuestra seguridad agroalimentaria y por lo tanto tenemos que darle y dotar al sector agrícola de todos los recursos necesarios como para que tengamos esta seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que hacer esto en armónica colaboración con el ambiente, de manera tal que podamos garantizar que efectivamente un país que depende tanto de los recursos naturales, y en particular me refiero al agua, ya que el canal funciona con agua, tengamos la garantía de que vamos a tener las reservas como para poder abastecer a una población que viene caracterizada por un crecimiento económico importante, pero al mismo tiempo que es un recurso esencial para que uno de nuestros principales activos económicos pueda funcionar. El apoyo a los productores agropecuarios, ¿no, ministro? No, efectivamente. Están tomando nota, ¿eh? Están tomando nota. Le agradecemos, ministro. Muchísimas gracias por haberse acercado a nuestros estudios. Él es ministro de Industria y Comercio de Panamá, el doctor Melitón Arrocha. Ministro, buenas noches. Gracias.